Capítulo 6. Judá, el reino del sur. Según el relato bíblico, el reino de Israel se dividió por dos razones. Roboam demandó impuestos inusualmente altos, siguiendo el consejo de los individuos más jóvenes en lugar del consejo de los sabios ancianos. Dios materializó su disgusto por los pecados de Salomón, juzgándole, aunque el reino dividido ocurrió después de la muerte de Salomón. Dios tardó su juicio como una expresión de gracia y misericordia hacia David. El reino del sur, o sea, el reino de Judá, duró aproximadamente 350 años. 20 reyes gobernaron en Judá, 12 de ellos durante el tiempo del reino dividido. Se registran los eventos de sus reinos en 1 y 2 de Reyes y los últimos capítulos de 2 Crónicas. Dwayne Brady declara: hay dos maneras básicas de leer los libros de Reyes y Crónicas, desde la perspectiva histórica o desde la perspectiva de la narrativa teológica. Estos libros sí tratan con la historia, pero a pesar de esto debemos hacernos la pregunta: ¿es este su propósito principal? No lo creo. Es más provechoso que leamos los libros como teología. Son literatura teológica que resulta estar en forma de narrativa. La intención es transformativa. De esta manera, el propósito de los libros de Reyes y Crónicas se extiende más allá de meramente hechos y figuras históricos. Dios tiene algo que enseñarnos más allá de los detalles históricos. Aunque a veces la historia que registran los libros puede ser difícil de descifrar, sabemos más sobre este periodo de la historia de Israel que sobre cualquier otro debido a la cantidad de material disponible, tanto bíblico como extrabíblico. Mientras que 1 y 2 Reyes describen la historia del reino del sur en referencia al reino del norte, 2 Crónicas da información más detallada sobre el reinado de la familia de David. Lección 6. Trono de Roboam a Acaz. Judá durante el reino dividido. 3 periodos del reino dividido de Israel y Judá: reino primer, periodo segundo, periodo tercer, periodo Israel. Jeroboam, hombre Acab, Joacaz, Joás, Oseas, Judá, Roboam, Asa, Josafat, Joás, Amasías. Acaz, bosquejo. Los eventos que rodean a Judá durante el reino dividido se delinean como sigue. Evento o tema: 1 Reyes, 2 Crónicas. Así. Primer periodo: 60 años de guerra con Israel. 12, 1, 3 y 24, 10, 16 a. Roboam, el hijo de Salomón. 12, 14, 10, 12b. Abías, el hijo de Roboam. 15, 1, 8, 13, 1, 14, 1c. Los cambios de Asa. 15, 9, 24, 14, 16. Tierra de segundo periodo. 75 años de alianza con Israel. 10 y 41, 58 y 25, 12 y 21, 17. 24 a Josafat. 10 y 41, 50, 17, 21. Alianza con la dinastía de Omri. 18, 1, 19, 3, 8 y 35, 37, 2. Los profetas Miqueas, Jehú y Eliezer. 18, 23. Eliseo. 3 y 11, 20b. Ocosías. 8 y 25, 29, 9 y 27. 29, 22, 1, 9c. Atalía. 8 y 18, 25, 26. 11, 1, 20, 10, 11 y 21 de Joás. 12, 10 y 10, 12 y 27 Tajrano. Tercer periodo: 75 años de guerra con Israel. 14, 1, 14. 15, 16, 25, 28 a. Amasías. 14, 1, 14, 25 b. Usías. 15, 1, 7, 26 c. Jotam. 3 y 32, 38, 27 de Acaz, padre de Ezequías. 16, 28 primer periodo: 60 años de guerra. Cuando el reino se dividió, el reino del sur consistía en solo 2 tribus, Benjamín y Judá, considerando que el reino del norte fue gobernado con el tiempo por 5 dinastías diferentes. El reino del sur continuó siendo gobernado por la familia o dinastía de David, excepto el reinado breve de la reina Atalía. La capital del reino del sur permaneció en Jerusalén, donde David la había establecido. Roboam planeó aplastar la rebelión creciente en Israel mediante el desarrollo de un ejército fuerte. Llamó a los hombres de Judá y Benjamín para ir a la guerra, pero el profeta Semaías aconsejó a Roboam que no luchara en contra de las otras tribus. Aunque Roboam obedeció la orden del Señor esta vez, más tarde hizo guerra contra Jeroboam a lo largo de sus 17 años de reinado. También llevó al pueblo de Judá más hacia la idolatría. La guerra entre los reinos del norte y del sur siguió bajo Abiam, el hijo de Roboam, que reinó durante 3 años. Abiam también continuó adorando a ídolos en lugar del único verdadero Dios. Después de Abiam, Asa gobernó sobre Judá durante 41 años. Asa empezó llevando la nación de vuelta a Dios,
un avivamiento espiritual que florecería bajo el siguiente rey, Josafat. Advirtiendo al pueblo de la necesidad de obedecer la ley de Dios, Asa quitó los ídolos de la tierra y empezó a confiarlos para luchar contra sus enemigos. Sin embargo, la renovación espiritual de Asa no duró. Hacia el final de su reinado, enfrentando un posible ataque de Israel, Asa recurrió a Siria en vez de al Señor. Cuando el profeta Hanani lo reprendió, Asa echó a Hanani a la cárcel y empezó a oprimir al pueblo de Judá. Después, Asa contrajo una enfermedad en sus pies, pero se negó a buscar la ayuda de Dios. Unos pocos años después murió. Segundo periodo, 75 años de alianza política Josafat sucedió a Asa como rey de Judá y reinó por 25 años. Josafat llevó a la nación a restaurar algunas prácticas loables. Él envió a príncipes, sacerdotes y levitas a lo largo de la tierra a enseñar la ley y estableció relaciones pacíficas con otras naciones. Cuando los moabitas, amonitas y otros hicieron guerra contra Judá, él dirigió al pueblo a un tiempo de ayuno y oración. Estos aspectos positivos de su liderazgo han llevado a algunos a concluir que este fue uno de los tiempos más espirituales en la historia de Judá. Sin embargo, Josafat también cometió numerosos errores en su liderazgo. Él hizo un acuerdo de paz con el rey impío Acab casando a su hijo Joram con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Una de las peores cosas sobre esta alianza fue que Atalía, tiempo más tarde, se convirtió en una reina cruel en Judá y mató a muchos de la familia de Josafat. A causa de la idolatría y la influencia impía de Acab y de Jezabel, varios profetas confrontaron a Josafat por sus alianzas imprudentes con Israel. Cuando Josafat más tarde se unió a Acab en guerra en contra de Siria, los profetas de Israel aseguraron a los reyes respectivos que Israel sería victorioso. Josafat tenía sus dudas, sin embargo, y Acab lo aquietó trayendo al profeta Miqueas, quien advirtió que el rey Acab moriría. La profecía de Miqueas resultó cierta, y Josafat escapó de un gran peligro. Pero Josafat siguió tomando decisiones imprudentes basadas en los beneficios percibidos de la alianza política. A causa de estos factores, es mucho mejor ver el reino de Josafat como una mezcla de decisiones prudentes e imprudentes y de liderazgo espiritual y no espiritual. Una mirada más de cerca a su reino revelará un estudio de contrastes. Lo relevante de su reino muestra fervor espiritual. Él manifestó seriedad para llevar a Judá a la supresión de la idolatría. Intentó restaurar la religión pura a Dios. Lo negativo de su reinado muestra sus repetidas alianzas, involucrándolo a él y la nación con el reino del norte y el impío rey Acab. No supo discernir espiritualmente con respecto al Israel pagano idólatra que había dejado a Dios. Así debilitó la vitalidad espiritual de sus reformas. Su reino empezó prometiendo mucho, pero su expediente contiene una gravísima falta. Joram, hasta Talía Josafat, murió en 848 a.C., y su hijo mayor, Joram, llegó a ser el nuevo rey. Joram mató de inmediato a todos sus hermanos. Pudo haber temido que su propia posición no estaría totalmente consolidada, así que mató a todos sus hermanos para evitar las posibles ambiciones personales de ellos. Joram no solo estableció y alentó la adoración idólatra, posiblemente influenciado por su esposa Atalía, sino de hecho presionó al pueblo a adorar en los altares idólatras. Elías confrontó a Joram con respecto a sus pecados. Después de encontrarse con la muerte horrible que predijo Elías, a Joram se le negó el entierro acostumbrado para un rey. El resumen de su reino se registra en 2 Crónicas 9 y 20, y murió sin que lo desearan más. Ocosías, el hijo de Joram, le sucedió como rey, pero gobernó solo un año. Ocosías siguió los pasos de su padre, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Cuando Ocosías murió, su madre Atalía se apoderó del trono de Judá. Atalía, la hija de Acab y Jezabel, era violenta y cruel y empezó su reinado de 6 años matando a la familia de Josafat. Aunque Atalía intentó destruir el linaje de David, Dios conservó milagrosamente a Joás, el hijo menor de Ocosías. A través de la soberanía de Dios, Joás, el hijo de un año de Ocosías, fue salvado por Josabet, esposa del sacerdote Joiada. Ella escondió a Joás en el templo por 6 años. Joás, un descendiente de David, subió al trono después que murió Atalía, cumpliendo la promesa que el trono de David sería eterno. Joás, en 835 a.C., Joás llegó a ser rey cuando tenía solo 7 años de edad. Su reino duró por 40 años, hasta 796 a.C.
¿Cómo podría un muchacho de 7 años de edad tener la sabiduría para reinar como rey sobre de la nación? La respuesta es simple. Joás fue influenciado fuertemente por el piadoso sacerdote Joiada al principio de su reino. De hecho, su reino de 40 años puede ser dividido en dos periodos: el periodo de la influencia piadosa de Joiada y el periodo de la apostasía de Joás. Durante el tiempo del reinado piadoso de Joás, él decidió restaurar la adoración en el templo. Para hacer esto, dirigió una campaña financiera, juntando ofrendas para la reparación del templo. Sin embargo, después de la muerte del sacerdote Joiada, Joás y sus líderes entraron en rebelión contra Dios. Ellos dejaron de adorar en el templo y rindieron culto a la diosa Acera y a otros ídolos. Zacarías, el hijo de Joiada, advirtió al pueblo de su desobediencia incesante, pero el rey y el pueblo reaccionaron a sus temidas advertencias proféticas apedreándolo en el patio del templo. Cuando Siria amenazó con atacar a Judá, Joás sobornó al rey sirio con algunas de las posesiones más valiosas del templo. Algún tiempo después los sirios aún así atacaron a Judá y Jerusalén, hiriendo a Joás. Los funcionarios del ejército de Joás se rebelaron contra él por su trato con Zacarías, matándolo en su propia cama. Tercer periodo, 75 años de guerra. Amasías, hijo de Joás, gobernó por un total de 29 años, 5 de esos años por sí mismo y los años restantes con su hijo, Usías. Parecido a los anteriores reyes de Judá, Amasías comenzó bien su reino, pero no acabó bien. Amasías fortaleció el ejército de Judá y desafió al ejército israelita a una batalla. Al hacer esto, Amasías destruyó la relación pacífica que había existido entre Israel y Judá por aproximadamente 100 años. Entonces Israel atacó a Judá, y porque su ejército era más fuerte, la fuerza militar de Israel prevaleció. Los israelitas destrozaron parte de la muralla de Jerusalén, capturaron al rey Amasías y otros, y confiscaron oro y plata del templo. Un tiempo después murió el rey Joás de Israel. Amasías fue puesto en libertad, pero unos hombres de Judá lo asesinaron en Laquis. El orgullo de Amasías ocasionó sufrimiento al reino del sur. Las esperanzas nacionales de Judá cayeron al punto más bajo desde que el reino de Salomón fue dividido. Usías hasta Jotam. Usías empezó a gobernar mientras su padre todavía estaba vivo y reinó por un total de 52 años. Gradualmente, él llevó a la nación a un periodo de restauración que incluyó la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y el desarrollo de amistad y cooperación con Jeroboam Uradu de Israel. Usías desarrolló un ejército fuerte y restauró la prosperidad económica, quizás casi al nivel conocido bajo los reinados de David y Salomón. Al principio, Usías dependía de Dios para la fuerza y el poder para lograr los cambios necesarios. Él había aprendido del profeta Zacarías la importancia de respetar y obedecer a Dios. Según 2 Crónicas 26:5, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Sin embargo, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Alrededor de 750 a.C., después de gobernar durante 40 años, Usías violó las normas divinas sobre el culto, entrando en el templo para quemar incienso, un deber y privilegio reservado para los sacerdotes. El sumo sacerdote Azarías, junto con otros 80 sacerdotes, reprendieron al rey y le dijeron que dejara el santuario. Esta no era una represión pequeña. Dios juzgó a Usías afligiéndole con lepra, y después de esto el rey vivió solo en una casa apartada. Los arqueólogos, excavando en Ramat Rael a corta distancia al sur de Jerusalén, creen haber descubierto la morada de este rey leproso. Encontraron una prueba sobresaliente de la enfermedad de Usías en una placa de mármol llamada Epitafio de Usías. Esta placa lleva una inscripción en arameo con una fecha de alrededor del primer siglo a.c. Lee: aquí fueron traídos los restos de Usías, rey de Judá. No habrá. Jotam, hijo de Usías, empezó a gobernar con su padre enfermo y reinaron juntos durante 10 años hasta la muerte de Usías en 740 a.C. En ese mismo año, Isaías contestó el llamado para ser voz profética de justicia en Jerusalén. Cuando Jotam gobernó Judá, continuó resistiendo a Siria, que amenazaba con atacar. Religiosamente, su reinado fue muy parecido al de su padre, con una excepción. Él evitó cuidadosamente cualquier interferencia con el oficio sacerdotal. Timet, bajo la influencia de Jotam, Judá vino a ser sobresaliente. Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Acaz, el hijo de Jotam, Acaz, empezó a gobernar Judá en 735 a.C.
Al contrario de su padre, se involucró en idolatría e hizo amistad con Asiria, que se había vuelto un poder político y militar dominante. Asiria planeaba conquistar toda la tierra de Canaán. Desde el siglo VIII AC, que Israel y Judá no habían sido amenazados de verdad por otros imperios, a pesar de las batallas periódicas con sus vecinos. Sin embargo, ahora, la siniestra nube asiria en el horizonte se volvería una tormenta, trayendo juicio a la nación de Israel. Peca y Resín unieron fuerzas para pelear contra Siria. Debido a que Acaz se negaba a unírseles, Peca y Resín lucharon contra Judá, matando a muchos y tomando miles de cautivos. Sabiendo que Acaz y el pueblo de Judá estaban estremecidos, el Señor envió a Isaías a animar al rey Acaz a no tener miedo y confiar solamente en Dios. Desgraciadamente, Acaz ignoró el consejo de Dios a través de Isaías y se volvió a la nación de Asiria por ayuda. Aunque esto trajo resultados rápidos, al final no fueron beneficiosos. Después de viajar a Damasco para encontrarse con el victorioso rey asirio, la idolatría de Acaz aumentó. Previamente había sacrificado a sus propios hijos en adoración a ídolos, una práctica pecaminosa que Dios condenaba completamente. Ahora reubicó los objetos sagrados del templo y empezó a ofrecer culto a sus dioses falsos en ese lugar. Después cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Acaz fue en todo sentido lo opuesto de Jotam. Sus modelos espirituales fueron los reyes impíos de Israel. Mientras Judá forcejeaba a lo largo de los años de idolatría con Acaz, el juicio divino recayó sobre Israel, tal como los profetas de Dios lo habían advertido. Asiria cortó a través de la tierra como una navaja y fluyó a través de la tierra como un río. Asiria mató a miles de israelitas en el norte y esparció a los cautivos a lo largo de Persia. Lección 6.2 de Ezequías a Sedequías. Judá, el reino subsistente. Recuerde que la historia del reino de Israel puede ser dividida en tres segmentos: el reino unido, el reino dividido y el reino subsistente. La siguiente tabla da algunos detalles más sobre cada uno de estos periodos. Reino unido, reino dividido, reino subsistente: Saúl, David y Salomón, Jeroboam, hasta Oseas, Roboam, hasta Acaz, Ezequías, hasta Sedequías 1050, 930 a.C., 930, 722 AC, 722, 586 AC. Solo el reino de Judá en el sur sobrevivió la era del reino dividido, continuando por como 150 años después de la caída del reino del norte. El reino sobreviviente abarca la era de 8 reyes y sus reinos. De nuevo, la historia es una mezcla de los reyes y la nación de Judá agradando y desagradando a Dios. Bosquejo. Los eventos y personajes del reino subsistente pueden delinearse como sigue. Evento o tema: 2 reyes, 2 crónicas. Ezequías, un rey justo 18, 20, 29, 32 a Judá vuelve a Dios 18. 3, 6, 29, 31b. Ezequías desarrolla la nación 18, 7, 8, 31, 20, 21c. Dios salva a Judá 1813, 2017, 32, 1, 23d. Judá se fortalece 21, 21, 32, 27, 31c. Manasés, un rey pecador 21, 1, 18, 33, 1, 20a. Las malas acciones de Manasés 21, 2, 16, 33, 2, 9b. El arrepentimiento de Manasés 33, 10, 20c. Amón, hijo de Manasés 9 y 19, 25, 33, 21, 25 Teforé. Josías, un muchacho rey 22, 1, 11 y 30 hasta 34, 35 a. Avivamiento religioso 22, 23, 34, 35, 19 b. Hulda la profetisa 10 y 14, 20, 34, 14, 28 c. Jeremías el profeta 35, 25 d. La muerte súbita de Josías 11 y 29, 35, 20, 27 v. Los últimos reyes de Judá 11 y 31, 25, 30, 36 a. Joacás 609 a.C., 11 y 31, 33, 36, 1, 4 b. Joacim 609, 598 AC, 11 y 36, 24, 7, 36, 5, 8 c. Joaquín 598, 597 AC, 24, 6, 16, 36, 8, 10 de Sedequías 597, 586 AC, 12 y 18, 20, 36, 11, 14 Jeremías y los últimos reyes 35, 25 Ezequías, el hijo de Acaz
empezó a reinar en 716 a.C. y gobernó durante 29 años. Asiria había conquistado el reino del norte 6 años antes. En 722 a.C. Ezequías no siguió el mal ejemplo de su padre. En cambio, llevó a la nación a una restauración de justicia que incluyó la limpieza del templo y restauración de los modelos de adoración divinamente establecidos, removiendo los ídolos, sacrificando ofrendas por el pecado y participando en grandes celebraciones de acción de gracias. Inmediatamente se puso a invertir el daño hecho a la vida política y religiosa de la nación bajo Acaz, exhortando a los sacerdotes y levitas a restaurar el templo y a prepararse para la renovación del pacto. Esto hicieron en el primer mes de Ezequías. Sí, Ezequías no solo fortaleció política y económicamente a la nación, sino también armó un ejército. Para traer agua dulce a la ciudad de Jerusalén, construyó un túnel que conectaba el estanque de Siloé con la fuente en Gión, y se excavó a través de 1777 pies de piedra sólida. Él también extendió la muralla de Jerusalén alrededor del estanque de Siloé. Al mismo tiempo que Ezequías instituyó medidas para proteger la ciudad de los enemigos, exhortó al pueblo a confiar en el Señor por protección divina. En 701 a.C., Sennacherib, rey de Asiria, amenazó a Jerusalén y llevó su ejército a Palestina para apagar las rebeliones anti-asirias. El ejército asirio capturó 46 ciudades amuralladas, incluyendo muchas ciudades fuertes en el reino de Judá. Sennacherib exigió que Judá se rindiera a su poderoso ejército, pero Isaías instó a Ezequías a que confiara en el Señor. El rey Ezequías y la nación oraron, y en respuesta a su oración, Dios envió un ángel que mató a 185,000 soldados y líderes en el campamento asirio. Avergonzado, Sennacherib volvió a su propio país, y poco después, algunos de sus propios hijos lo mataron. Después de esto, Ezequías se enfermó gravemente. Cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequías que moriría, Ezequías dirigió el rostro hacia la pared, lloró y oró. Dios contestó su oración y agregó 15 años a la vida de Ezequías. Al llegar la noticia a las naciones alrededor de cómo Dios salvó al rey Ezequías y a Judá de Asiria, muchos enviaron regalos valiosos al rey. Cuando los gobernantes de Babilonia enviaron mensajeros con regalos y cartas alentadoras, el rey Ezequías les dio la bienvenida con los brazos abiertos, mostrando a los visitantes todo en su reino y la riqueza en sus depósitos. Isaías lo reprendió por su orgullo, advirtiendo que el juicio vendría a Judá por la acción necia de Ezequías. Él profetizó que un día Babilonia se llevaría todo del palacio. Cuando Ezequías murió en 686 a.C., el pueblo de Judá lo honró debido a su efectivo liderazgo político y espiritual. A pesar de sus faltas, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Manasés, la maldad de Manasés, el hijo de Ezequías, empezó a gobernar con su padre en 696 a.C. durante 10 años. Después de la muerte de Ezequías, Manasés gobernó por aproximadamente 45 años más. Desgraciadamente, Manasés siguió los pasos de su abuelo Acaz más que los de su padre. Es decir, Manasés fue un rey malo que rechazaba la justicia y promovió y practicó la idolatría de todo tipo. Como parte de estas prácticas, puso ídolos en el templo de Dios y sacrificó niños al dios Moloc en el valle de Hinnom. La tradición histórica declara que Manasés ordenó que Isaías fuera cerrado por la mitad. Llenó Jerusalén de sangre inocente, de extremo a extremo. Debido a estos hechos, algunos consideran que Manasés fue el más impío de los reyes de Judá. El arrepentimiento de Manasés. Sin embargo, a pesar de la maldad extrema y las prácticas pecadoras de Manasés, pasado un tiempo se arrepintió después que Asiria atacó a Judá y a él lo llevaron encadenado a Babilonia. Al regresar a Jerusalén, Manasés quitó los ídolos y los altares paganos del templo de Dios y reconstruyó el altar del Señor. Manasés incluso mandó al pueblo que sirvieran al único Dios verdadero. El cambio en el rey Manasés es un gran ejemplo de la misericordia de Dios. Su vida demuestra que Dios perdonará a cualquiera que se arrepiente, incluso al peor de los pecadores. Amón, hijo de Manasés, cuando Manasés murió, su hijo Amón llegó a ser rey. Amón gobernó por solo 2 años antes de que sus propios funcionarios lo mataran. Promovió y practicó la idolatría y otra vez descarrió al reino de Judá de Dios. Josías, el pueblo de Judá, mató a los asesinos del rey Amón e hicieron rey a Josías, hijo de Amón.
De solo 8 años de edad cuando asumió el trono, Josías gobernó por aproximadamente 31 años. A los 16 Josías empezó a buscar al Señor, y a la edad de 20 él empezó a llevar a la nación de vuelta a Dios. Después de unos años, Josías dirigió una campaña para reparar y restaurar el templo. Durante este periodo se encontró el libro de la ley, habiendo estado quizás oculto, y hasta algunas copias destruidas durante el reinado de Manasés. Cuando Safán, un secretario, leyó la ley de Moisés al joven rey, esto afectó a Josías profundamente. El rey se arrepintió, lamentándose de que Judá se había vuelto tan pecaminoso. Luego él envió a algunas personas a la profetisa Hulda para que consultaran con el Señor sobre lo que debían hacer. Hulda advirtió que el juicio ya venía. Sin embargo, ella dijo que debido a que el rey y su pueblo buscaron al Señor, Dios tardaría su juicio por tener misericordia de Josías. Como resultado, el reino de Josías fue quieto y pacífico, y él llevó a Judá de vuelta a Dios hasta el final de su reinado. Unos años antes de que empezara el avivamiento espiritual de Josías, las naciones de Babilonia y Media se unieron. En 612 a.C. destruyeron a Nínive, la capital de Asiria. Ya que esta derrota afectó la totalidad de la creciente fértil, en 609 a.C., el faraón Necao de Egipto marchó con su ejército hacia el norte para detener las amenazas en contra de su nación. Aunque Necao no quería luchar contra Judá, Josías se empeñó en darle batalla. Durante la lucha, Josías se disfrazó y fue herido con una flecha. Murió dentro de poco tiempo a los 39 años. La Biblia no dice si él había consultado al Señor antes de esta batalla. Al parecer, él simplemente tomó una decisión militar que demostró no ser próspera. El pueblo de Judá hizo duelo por su rey, y el profeta Jeremías escribió un lamento en memoria de Josías, los últimos reyes de Judá. Josías tuvo 3 hijos, y cada uno gobernó un tiempo sobre Judá. No obstante, los 3 no siguieron el ejemplo de su padre de obediencia a Dios. Primero, el pueblo hizo rey a su hijo Joacás debido al casi total colapso social y político que siguió a la muerte fuera de tiempo de Josías. El reinado impío de Joacás duró solo 3 meses antes que Necao lo destronara, exigiendo impuestos y llevándolo cautivo a Egipto. Así se cumplió la profecía de Jeremías registrada en Jeremías 10 y 10:12. Después de capturar a Joacás, Necao puso a Eliakim, hermano de Joacás, en el trono y cambió su nombre a Joacim. 4 años después, en 605 a.C., Nabucodonosor de Babilonia derrotó a Necao y capturó a Judá, confiscando los tesoros del templo y tomando a algunos de los mejores jóvenes como prisioneros. Entre los llevados a Babilonia estaban Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. En 597 AC, Joacim se rebeló contra Nabucodonosor. No mucho tiempo después, Joacim fue asesinado y su hijo Joaquín se convirtió en rey. La naturaleza de la muerte de Joacim es incierta, pero él fue asesinado posiblemente en batalla o asesinado por enemigos políticos. Como su tío Joacás, Joaquín reinó solo 3 meses. El reino de Joacim se señala como malo por el escritor de los Reyes. En 597 a.C., cuando Nabucodonosor invadió nuevamente a Judá y entró con su ejército a Jerusalén, Joaquín se rindió. Nabucodonosor confiscó más riquezas y tomó a Joaquín, artesanos y otros líderes como prisioneros, hasta 10,000 cautivos, incluyendo al profeta Ezequiel. Nabucodonosor escogió entonces a Matanías, el hijo menor de Josías, para ser su rey títere y cambió su nombre a Sedequías. Sedequías fue el último rey en gobernar a Judá en Jerusalén, pero por 11 años su reinado fue meramente como sirviente de la nación de Babilonia. Entretanto, los egipcios constantemente lo presionaban a unírseles en resistencia contra Babilonia. Sedequías sucumbió finalmente y aceptó este peligroso plan militar. El último de los reyes de Judá, Sedequías, era otro hijo de Josías, quizás el peor de todos. Él se rebeló contra el Señor y Nabucodonosor, y para la última indiscreción no solo pagó con su propia vida, sino también la de muchos de sus compatriotas. Los babilonios vinieron con furia, diezmando la población, robando y destruyendo el templo y la ciudad, y llevándose a los que quedaron vivos. Sedequías escapó a Jericó, pero los soldados lo capturaron, lo cegaron, le pusieron cadenas y lo llevaron a Babilonia. El reino de Judá dejó de existir como una nación. El pueblo ahora estaba en exilio. En 586-582 ACE, Babilonia destruyó a Judá y llevó a los sobrevivientes al exilio.
Así la noche del exilio se estableció sobre el reino del sur. El juicio de Dios sobre su pueblo fue completo. Tanto las historias de reyes como las de crónicas revelan las historias tristes de lo que pasó a un pueblo y sus reyes cuando ellos acostumbraban desobedecer el pacto de Dios. Las palabras de Dios a Moisés se hicieron realidad. La violación a las órdenes de Dios trajo muerte y una noche de 70 años de exilio. A pesar de esto, la esperanza en Dios permaneció, porque el exilio no duraría para siempre. Ciertamente, hay mucho que aprender de la historia de los reyes buenos y de los malos, y de los periodos de rectitud e idolatría. El propósito de estas narrativas del Antiguo Testamento es probablemente tanto histórico como teológico. Teológicamente, la intención de esta complicada y a veces compleja historia es encomendar la obediencia por motivos correctos y advertir contra la desobediencia. También demuestra la soberanía de Dios, pese a los errores, pecado y malas decisiones humanas. Repase todos los reyes de Judá al estudiar la siguiente tabla. Con respecto a los años del reino, recuerde que a veces el reinado de un rey se superpone a otro. Reyes de Judá, rey años del reinado, carácter, relación con Israel, 1 Reyes, 2 Crónicas 1. Roboam 17 malo, Gera 12, 1, 1431, 10, 1, 12, 16, 2. Abiam 3 malo, Gera 15, 1, 8, 13, 1, 22, 3. Asa 41 bueno, Guerra 15, 9, 24, 14, 1, 4 y 14, 4. Josafat 25, bueno aliado 10 y 41, 50, 17, 1, 8 y 37, 5. Joram 8 malo paz, 8, 16, 24, 21, 1, 26. Ocosías un malo aliado 8 y 25, 29, 9 y 27, 29, 22, 1, 9, 7. Atalías 6 mala paz, 8 y 25, 28, 11, 1, 20, 10 y 10, 11 y 21, 8. Joás 40 bueno paz, 11, 1, 12 y 21, 10 y 10, 12 y 27, 9. Amasías 29 bueno guerra, 14, 1, 20, 25, 1, 28, 10. Usías 52 bueno paz, 15, 1, 7, 26, 1, 23, 11. Jotam 16 bueno guerra, 15, 32, 38, 27, 1, 9, 12. Acaz 16 malo guerra, 16, 1, 20, 28, 1, 27, 13. Ezequías 29 bueno, 18, 20, 29, 32, 14. Manasés 55 malo, 21, 1, 1833, 1, 2015. Amón 2 malo, 9 y 19, 23, 33, 21, 25, 16. Josías 31 bueno, 22, 1, 11 y 30, 34, 1, 35, 27, 17. Joacás 3 meses malo, 11 y 31, 33, 36, 1, 4, 18. Joachim 11 malo, 23, 34, 24, 36, 27, 19. Joaquín 3 meses malo, 24, 6, 16, 36, 8, 10, 20. Sedequías 11 malo, 12 y 17, 25, 7, 36, 11, 21.